el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 18 de diciembre, día 352 de este viaje emocionante de fe por la Biblia en 365 días. El tema de hoy es la fe que se atreve a confiar. Hay una fe que nace cuando todo tiene sentido y hay otra más profunda que aparece cuando ya no entendemos nada, cuando no entendemos a Dios, por qué hace lo que hace, por qué no nos dice nada. Y es una fe que se atreve a confiar. No es la que celebra respuestas rápidas, sino la que decide permanecer cuando Dios guarda silencio. No es una fe cómoda, es una fe valiente, la que sigue creyendo aun cuando el escenario no cambia, cuando las noticias duelen y cuando el corazón está cansado de esperar. Hoy caminamos a un nuevo libro, el libro de Habacuc, y vamos a estar leyendo capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 3, verso 19. Nos acabamos el libro. Luego leeremos Apocalipsis, capítulo 9, versos del 1 al 21. El Salmo 37, versos del 1 al 9. Y Proverbios, capítulo 30, verso 10. En Habacuc, un profeta que no habla para el pueblo, sino habla con Dios. Él no disfraza su confusión con frases correctas. Él es un profeta preguntón. El libro está lleno de preguntas. Él se atreve a preguntar, se atreve a reclamar, se atreve a esperar. Y en ese proceso descubre que la fe no consiste en entender todos los planes de Dios, sino en confiar en su carácter. Una fe madura no va a buscar controlar a Dios, sino va a aprender a descansar en Él aun cuando no entiende el camino. En Apocalipsis se nos confronta con una verdad. Aún en medio de las advertencias claras, muchos corazones se resisten a cambiar. Y aquí entendemos que confiar en Dios no solo es creer que Él gobierna, sino responder con humildad antes de que nuestro corazón se endurezca. En el Salmo 137 se nos permite llorar sin culpa, recordándonos que hay dolores que no se cantan, se lloran, y que llevar emociones a Dios no es un acto de debilidad, es un acto de fe. Así que hoy, queridos, no se trata de negar lo que duele, sino de decidir qué hacemos con lo que duele. Porque la fe que se atreve a confiar no huye del dolor, lo lleva a Dios y ahí es transformada. Acompáñame en una oración. Dios mío, hoy venimos delante de ti con muchas preguntas que no siempre tenemos respuesta, pero sabemos que no nos tenemos que desesperar, que tenemos que aprender a guardar silencio, escucharte, obedecerte. Enséñanos a vivir una fe que se atreve a confiar aun cuando no entendemos. Dios, desafía nuestra lógica. Enséñanos a confiar de verdad, a permanecer fieles aun cuando el camino parezca oscuro. Recibe nuestras lágrimas, recibe nuestras oraciones, recibe cada uno de nuestros pasos. Hoy decidimos confiar en ti, no por lo que vemos, sino por quién eres. Háblanos claramente al corazón. Ministra nuestras vidas, Espíritu Santo. Enséñales lo que incluso no leemos. Habla profundamente a sus corazones. Llénalos de motivación, de seguridad, que ellos no caminan solos, que tú vas con ellos. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora sí, te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, te abroches los cinturones, no te distraigas, por favor, que este viaje será espectacular. Comenzamos. Desde la infancia hasta la madurez, la vida está llena de interrogantes. Investigamos asuntos más allá de la superficie, preguntando cómo, cuándo, por qué, y esperando encontrar respuestas que nos satisfagan. Sin embargo, no todas las preguntas tienen respuestas que complazcan nuestras inquietudes. Las preguntas sin respuestas causan nuevas preguntas y ansias. Producen dudas que incomodan al espíritu. Algunas personas simplemente aceptan vivir con sus dudas y siguen adelante con la vida. Otras se vuelven cínicas, se endurecen. Y también hay quienes rechazan esas opciones y siguen preguntando y buscando respuestas.
Habacuc era un hombre que buscaba respuestas. Angustiado por lo que observaba, hacía preguntas difíciles. No eran simplemente preguntas teóricas ni quejas amargas. Habacuc venía a un mundo que moría y eso le partía el corazón. ¿Por qué existe el mal en el mundo? ¿Por qué los malos parecen salirse con la suya? Con audacia y confianza, él presentó sus quejas ante Dios y Dios le respondió con una avalancha de preguntas y predicciones. En este libro de Habacuc aparecen las preguntas del profeta y las respuestas de Dios. Así que este libro es bomba. De inmediato somos confrontados con sus urgentes clamores. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia en todas partes. Clamo, pero tú no me vienes a salvar. Y eso lo dice en el verso 2. De hecho, la mayor parte del primer capítulo se dedica a preguntas. Así que el propósito de este libro es mostrar que Dios tiene el control del mundo, aunque parezca que el mal está triunfando. El autor es el profeta Habacuc. El destinatario, el pueblo de Judá, el reino del sur. La fecha de la escritura es entre el año 612 y el 589 a.C. Así que presta atención a las profundas preguntas que Habacuc valientemente presenta ante Dios. Y es necesario que sepas que tú puedes llevar tus quejas y tus interrogantes a Él. A Dios no le molestan tus preguntas. A Dios no le aburren tus argumentos. A Dios le gusta que tengamos una fe que piensa. No que solamente hace lo que le dicen, sino una fe pensante, una fe que cuestiona también. Así que presta atención a las respuestas de Dios y alégrate porque Él está obrando en el mundo y también está obrando en tu vida. Con eso en mente comenzamos nuestra lectura de Habacuc, capítulo 1. Este es el mensaje que el profeta Habacuc recibió en una visión. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. La respuesta del Señor. El Señor respondió: observen las naciones, mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus próximos días, algo que no creerían, aun si alguien les dijera. Estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento. Marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Son reconocidos por su crueldad y hacen lo que se les antoja. Sus caballos son más veloces que guepardos y más feroces que lobos al anochecer. Sus jinetes arremeten desde lejos, como águilas se lanzan en picada para devorar a sus presas. Vienen sin tregua, decididos a la violencia. Sus multitudes avanzan como el viento del desierto, barriendo cautivos a su paso como si fueran arena. Se burlan de reyes y príncipes y menosprecian todas las fortalezas. Simplemente hacen rampas de tierra contra las murallas y las toman por asalto. Arrasan como el viento y desaparecen. Pero son profundamente culpables porque hicieron de su propia fuerza un Dios. Segunda queja de Habacuc. Oh Señor, mi Dios, Santo mío, tú eres eterno. No puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. Pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos? ¿Somos tan solo peces para ser capturados y matados? ¿Somos simples criaturas de mar que no tienen quien las guíe? ¿Tenemos que terminar ensartados en sus ganchos y atrapados en sus redes mientras ellos se alegran y celebran? Entonces adorarán a sus redes y quemarán incienso frente a ellas.
Estas redes son los dioses que nos han hecho ricos, exclamarán. ¿Permitirás que se salgan con la suya para siempre? ¿Tendrán siempre éxito en sus conquistas despiadadas? Capítulo 2. Subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Respuesta del Señor. Entonces el Señor me dijo: escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y éste se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Mira a los orgullosos. Ellos confían en sí mismos y sus vidas están torcidas. Pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. La riqueza es traicionera. Los arrogantes nunca están tranquilos. Abren la boca tan grande como una tumba, y como la muerte, nunca están satisfechos. En su avaricia juntaron muchas naciones y devoraron a muchos pueblos. Pronto sus cautivos se burlarán de ellos. Se mofarán diciendo: «¿Qué aflicción les espera, ladrones?». Ahora tendrán su merecido. Se hicieron ricos por medio de la extorsión. Pero ¿cuánto tiempo puede durar esto? De repente tus deudores tomarán medidas, se volverán en tu contra y te quitarán todo lo que tienes, mientras que tú te quedarás temblando e impotente. Debido a que saqueaste a muchas naciones, ahora todos los sobrevivientes te saquearán a ti. Cometiste asesinatos por toda la tierra y llenaste los pueblos de violencia. ¿Qué aflicción te espera a ti, que construyes mansiones con dinero deshonesto? ¿Crees que tu riqueza comprará seguridad? ¿Y así pondrás el nido familiar fuera de peligro? Sin embargo, por causa de los asesinatos que cometiste, deshonraste tu nombre y te costó la vida. Hasta las piedras de los muros gritan contra ti y las vigas de los techos le hacen eco a la queja. ¿Qué aflicción te espera a ti, que construyes ciudades con el dinero adquirido mediante el crimen y la corrupción? ¿No ha prometido el Señor de los ejércitos celestiales que las riquezas de las naciones se convertirán en cenizas? Se esfuerzan mucho, pero todo es en vano. Así como las aguas llenan el mar, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. ¿Qué aflicción te espera a ti, que emborrachas a tus vecinos, los obligas a beber para regodearte de la vergüenza de su desnudez? Sin embargo, pronto te llegará el turno de ser deshonrado. Ven, bebe y demuestra tu desnudez. Bebe de la copa del juicio del Señor, y toda tu gloria se convertirá en vergüenza. Derribaste los bosques del Líbano, ahora serás derribado. Destruiste los animales salvajes, ahora el terror de ellos será el tuyo. Cometiste asesinatos por toda la tierra y llenaste los pueblos de violencia. ¿De qué sirve un ídolo tallado por hombres o una imagen fundida que te engaña? Qué necio es confiar en algo elaborado por tus propias manos, un Dios que ni siquiera puede hablar. ¿Qué aflicción te espera a ti, que les dices a ídolos de madera: despierten y sálvennos? A imágenes de piedra mudas dices: levántense y enséñennos. ¿Podrá un ídolo decirte qué hacer? Aunque estén recubiertos de oro y plata, por dentro no tienen vida, pero el Señor está en su santo templo. Que toda la tierra guarde silencio delante de él. Capítulo 3. Oración de Habacuc. Esta oración fue entonada por el profeta Habacuc. He oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez, como lo hiciste en el pasado, y en tu enojo, recuerda tu misericordia. Veo a Dios cruzando el desierto de Edom. El Santo viene desde el monte Parán. Su brillante esplendor llena los cielos y la tierra se llena de su alabanza. Su llegada es tan radiante como la salida del sol. Rayos de luz salen de sus manos, donde se esconde su imponente poder. La pestilencia marcha delante de él. La plaga lo sigue de cerca. Cuando él se detiene, la tierra se estremece.
Cuando mira a las naciones, tiembla. Él derrumba las montañas perpetuas y arrasa las antiguas colinas. Él es el Eterno. Veo al pueblo de Cusán en angustia y a la nación de Madián temblando de terror. ¿Estabas enojado, Señor, cuando golpeaste los ríos y dividiste el mar? ¿Estabas disgustado con ellos? No. Enviabas tus carros de salvación. Blandiste tu arco y tu aljaba de flechas. Partiste la tierra con caudalosos ríos. Las montañas observaron y temblaron. Avanzaron las tempestuosas aguas. Las profundidades del mar rugieron. Levantando sus manos en sumisión, el sol y la luna se detuvieron en el cielo cuando volaron tus radiantes flechas y brilló tu deslumbrante lanza. Con enojo marchaste a través de la tierra y con furor pisoteaste las naciones. Saliste a rescatar a tu pueblo elegido, a salvar a tus ungidos. Aplastaste las cabezas de los perversos y descarnaste sus huesos de pies a cabeza. Con sus propias armas destruiste al jefe de los que se lanzaron como un torbellino, pensando que Israel sería presa fácil. Pisoteaste el mar con tus caballos y las potentes aguas se amontonaron. Al oír esto, me entristecí por dentro, mis labios temblaron de miedo, se me doblaron las piernas, caí y temblé de terror. Esperaré en silencio el día venidero, cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. No sé si te das cuenta, pero Habacuc no es un profeta que habla al pueblo, es un profeta que habla con Dios. Y mientras otros libros proféticos proclaman respuestas, Habacuc se atreve a formularle preguntas a Dios. Así que este Habacuc es un libro de preguntas. Ya al leer el libro nos hemos dado cuenta de las preguntitas que le hacía Habacuc a Dios. Pero quiero decirte algo y que lo tengas bien grabado en tu mente. Dios no se escandaliza con nuestras preguntas honestas. Todo lo contrario, Él se entristece cuando nosotros dejamos de llevarle en nuestro corazón nuestras preguntas y todo lo que pasa por nuestra cabeza. Para que lo tengas en mente, Habacuc profetizó en Judá durante el reinado de Joacim, entre la caída de Nínive en el año 612 a.C. y la invasión babilónica en el año 588 a.C. Asiria colapsaba, Babilonia emergía como potencia mundial y Judá vivía en profunda corrupción moral y espiritual. Entonces el profeta observa violencia, observa injusticia y una aparente indiferencia de parte de Dios. Y aquí es donde nace la tensión del libro. ¿Por qué Dios parece callar frente a tanto mal? ¿Por qué los perversos prosperan? ¿Por qué a la gente mala le va bien? ¿Por qué esa gente mala precisamente está en los puestos más arriba que nosotros? Yo creo que Habacuc hace algo que muchos de nosotros no nos atrevemos a hacer. Le dice a Dios exactamente cómo se siente. Él no disfraza su dolor, él no usa filtros, él no maquilla sus oraciones con frases espirituales. No, él le dice las cosas claras, abiertas, directas. Porque una fe madura no niega el conflicto, siempre lo lleva a Dios. Y fe no es entenderlo todo, porque eso es lógica. Si tú vas a tratar de entenderlo todo, ahí aplica mucho tu razón y ya no es fe. Porque fe es seguir caminando aun cuando no tienes todas las respuestas. ¿Y sabes qué? Dios se va a ir encargando de poner cada escalón para que tú sigas subiendo la escalera. Y me ha gustado tanto esta lectura porque normalmente cuando nosotros estudiábamos Habacuc, en algún momento en mi vida cuando me han predicado de Habacuc, siempre me han hablado del capítulo 3, los versos 17 y 18. Aunque las higueras no florezcan, aunque no hayan uvas en las vides, con todo debemos alegrarnos en el Señor. Y eso es verdad. Pero Habacuc comienza con un clamor que nace del dolor.
capítulo 1, es su primera queja. Él ve injusticia, ve violencia y pregunta, ¿hasta cuándo? Verso 2. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda? Oh Señor, pero tú no escuchas. Habacuc no duda de la existencia de Dios, duda del tiempo de Dios. ¿Cuántas veces nosotros también hemos dicho, Dios, ¿por qué no haces algo ya? Esto está lleno de maldad, de corrupción. ¿Por qué no me defiendes de una vez? ¿Por qué no haces algo por mí ahora? Y ojo con esto, el problema no era sentir enojo. El problema es dejar que ese enojo nos aleje de Dios. Dios no se aleja del que pregunta, se acerca al que se rinde. El verso 3 dice, ¿tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. Y este verso es brutalmente honesto, porque Habacuc no dice, sé que todo está bien, aunque no lo parezca. Él dice, ¿tengo que verlo? ¿Estoy obligado a mirarlo? ¿Cuánto tiempo más me voy a quedar acá? Él no puede cerrar los ojos, él no puede desconectarse, no puede fingir que no pasa nada porque algo está pasando. Habacuc sufre por lo que ve. Y el problema no es sentir el peso del mundo. El problema es cargarlo sin llevárselo a Dios. Habacuc describe un entorno saturado de violencia, de discusiones constantes, de un conflicto permanente. Y no es lo que ocurre, es lo que se respira. Y eso a cualquiera le cansa el corazón. Hay temporadas en las que uno dice, Dios, ¿por qué tengo que mirar todo esto? Dios, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué mirar tanto dolor sin ver justicia? Siento que mi fe se desgasta. Y eso es hasta que aprendemos a mirarlo con Dios. ¿Te das cuenta que Habacuc estaba fatigado? No solo era tristeza, era un agotamiento emocional. Era despertarse y volver a ver lo mismo. Si él hubiera estado en nuestra época, era ver noticias y ver lo mismo. Estar en conversaciones y presenciar lo mismo, ver redes sociales y ver lo mismo, sentir que todo es pelea, todo es polarización, todo es destrucción, todo es injusticia. Y Habacuc no está cuestionando si Dios existe, está preguntando por qué Dios permite que siga habiendo esto. Y Dios no lo reprende, no le llama la atención, no le dice, oye, no te quejes, lo escucha. Porque Dios prefiere una queja honesta a un silencio fingido. Pero te voy a decir algo para que cambie tu perspectiva. Lo que define nuestra fe no es lo que vemos hoy, sino lo que hacemos con lo que vemos. Habacuc se lo llevó a Dios. Y eso cambió todo el libro. En los versos del 5 al 11, la respuesta que nadie esperaba, Dios responde, pero no como Habacuc esperaba. Le anuncia que usará a Babilonia, una nación aún más perversa, y le dice, con eso voy a disciplinar a Judá. Babilonia era orgullosa, cruel, experta en guerra, confiada en su poder militar e idólatra de su propia fuerza. Y eso nos confronta porque Dios puede usar instrumentos imperfectos para cumplir propósitos perfectos. El mal nunca está fuera de su control, aunque nos resulte incomprensible. ¿Te has dado cuenta que cuando Dios nos corrige, no siempre nos explica todos los detalles? El orgullo siempre quiere explicaciones, pero la humildad aprende a esperar. En el capítulo 2, en los versos del 1 al 4, Habacuc decide subir a la torre de vigilancia. No para huir, sino para esperar. El centinela no controla lo que viene, pero sí está atento. Y ahí precisamente es donde Dios responde con una verdad eterna. Capítulo 2, verso 4 dice, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. No dice el justo vivirá cuando entienda. Dice vivirá por su fidelidad a Dios. Así que la fe no es certeza de circunstancias, no, es lealtad a Dios en medio de la confusión. Tú mantente fiel y deja que Dios obre. En los versos del 9 al 13 es la mentira de la seguridad humana. Dice, ¿qué aflicción te espera a ti que construyes mansiones con dinero deshonesto? ¿Crees que tu riqueza comprará seguridad y así pondrás el nido familiar fuera de peligro? Y el verso 13 dice, ¿no ha prometido el Señor de los ejércitos celestiales que las riquezas de las naciones se convertirán en cenizas?
se esfuerzan mucho, pero todo es en vano. Y yo creo que aquí Dios desenmascara una de las mentiras más antiguas del ser humano, la idea de que la riqueza puede blindarnos del dolor, del juicio o de la fragilidad de la vida. Babilonia acumuló, edificó, conquistó, pero no por necesidad, sino por miedo. Miedo a perder, miedo a caer, miedo a depender. Y ojo que no está mal construir está bien. Lo que se condena aquí es construir desde la deshonestidad, desde la autosuficiencia. No es el tamaño de la casa, es el lugar del corazón. Cuando tu seguridad no viene de Dios, todo lo que construyes termina siendo una jaula y no un refugio. Y lo que hace Habacuc es confrontar esa obsesión por el nido fuera de peligro. Yo creo que es ese mismo impulso que hoy nos lleva a creer que si tenemos dinero suficiente, los mejores contactos, éxito, control, vamos a estar a salvo. Pero Dios es claro, la seguridad que no nace de Él es una ilusión frágil. El verso 13 dice que por más que hagamos, por más que nos esforcemos, todo es en vano. ¿No ha prometido el Señor de los ejércitos celestiales que las riquezas de las naciones se convertirán en cenizas? Este verso es duro, pero también es necesario. Dios no dice que no se esforzaron, dice que se esforzaron para algo que no permanece. Trabajaron, lucharon, conquistaron, sí, pero todo termina en humo. Y esto nos sacude porque vivimos en una cultura que glorifica el cansancio, el no paro nunca, el me amanezco hasta terminar, el trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo. Todo por lograr una meta, todo por llegar a un objetivo. Y Dios nos pregunta, y lo hace con amor, ¿para qué estás gastando tu vida? No todo lo que hoy te cansa, te construye. Solo lo que nace de Dios va a dejar en ti un fruto eterno. Y cuando leí el verso 14, no pude evitar recordar la canción. Y será llena la tierra de su gloria. Bueno, ya, pongámonos serios. Este verso lo cambia todo. Dice, así como las aguas llenan el mar, la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. Dios habla de plenitud. Después de la vanidad humana, Dios declara su propósito. Babilonia no será el final. La injusticia no tendrá la última palabra. La gloria de Dios llenará la tierra. Dios ya declaró el desenlace. No ganan los imperios, no ganan los orgullosos, no gana el dinero, gana Dios. Por favor, revisa dónde estás buscando tu seguridad. Pregúntate si tu esfuerzo está alineado con el plan de Dios para tu vida, con su propósito para ti. Recuerda que nada hecho sin Dios permanece. Y descansa en esta promesa. La tierra no se llenará del poder humano, sino del conocimiento de Dios. Luego nos encontramos en los versos del 15 al 20, el engaño de la idolatría moderna. Babilonia confió en su poder, en su riqueza, en lo que había construido, y aquí aparece una enseñanza brutalmente actual. La idolatría no es solo arrodillarse ante una estatua, es confiar más en lo que tengo que en Dios. Dinero, logros, familia, ministerio, reputación. Y nada de eso es malo. Pero cuando ocupa el lugar de Dios, se convierte en un ídolo. Todo aquello que promete seguridad sin Dios terminará exigiéndote el alma. Así que, mientras los ídolos están mudos, Dios está vivo, Dios habla. El capítulo 3 y el último es la oración de Habacuc. Él pasa de la queja del capítulo 1 a la adoración. Es una oración, pero también es un canto. Habacuc ya aquí no discute con Dios, ahora confía. No pide que se quite la disciplina, sino misericordia en medio de ella. Y reconoce que Judá necesita aprender. Yo creo que esto es madurez. Cuando dejamos de pedir a Dios que cambie las circunstancias y empezamos a pedirle a Dios que nos transforme a nosotros. Dios, cámbiame a mí. La adoración más profunda no nace de la abundancia, sino una vez que tú te rindes delante de Dios. En los versos del 17 al 19, llegamos a uno de los textos más poderosos de la Escritura. No hay higos, no hay cosecha, no hay ganado, no hay decisión. Pero, aunque todo eso pase, aún así,
me alegraré en el Señor. Pon una sonrisa en tu cara. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Esto no niega el dolor ni la maldad. Yo creo que esto es entender que Dios no siempre va a cambiar el escenario, pero siempre fortalece a todos los que confían en Él. Porque sabes, tu fe no debe cantar solo cuando todas las cosas van bien. Tu fe debe cantar porque Dios sigue siendo bueno aun cuando las cosas van mal. Mi consejo para ti es: lleva tus preguntas a Dios y no tus conclusiones. Aprende a esperar sin endurecer el corazón. Que nadie y que nada, por más malo que suceda, cambie tu carácter, tu buen ánimo, tu motivación. Revisa en qué estás confiando más que en Dios. Decide alabar a Dios antes de ver los resultados. Y sobre todo, permanece fiel aun cuando no entiendes. Ora hoy conmigo y dile: Dios, así como Habacuc te decimos, hay cosas que no entendemos, hay injusticias que nos duelen, hay silencios que nos confunden, pero hoy decidimos confiar. Nosotros te amamos con todo el corazón. Así que enséñanos a esperar sin amargura, a caminar por fe y no por vista, a alegrarnos en ti aun cuando nos falten cosas. No importa que nos falte todo lo demás. Lo más importante para nosotros es que en ti tenemos nuestra fuerza, en ti tenemos nuestro amor. Fortalece nuestros pies, nuestros pasos, afirma nuestro corazón. Y gracias por recordarnos que el justo vivirá por su fidelidad. Que siempre nos mantengamos fieles a ti, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 9. Entonces el quinto ángel tocó su trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y a la estrella se le dio la llave del pozo del abismo sin fondo. Cuando lo abrió, salió humo como si fuera un gran horno, y la luz del sol y el aire se oscurecieron debido al humo. Entonces del humo salieron langostas y descendieron sobre la tierra, y se les dio poder para picar como escorpiones. Se les ordenó que no dañaran la hierba, ni las plantas, ni los árboles, sino solamente a las personas que no tuvieran el sello de Dios en la frente. Se les ordenó que no las mataran, sino que las torturaran durante 5 meses con un dolor similar al dolor que causa la picadura del escorpión. Durante esos días, las personas buscarán la muerte, pero no la encontrarán. Desearán morir, pero la muerte escapará de ellas. Las langostas parecerían caballos preparados para la batalla. Llevaban lo que parecían coronas de oro sobre la cabeza y las caras parecían humanas. Su cabello era como el de una mujer y tenía dientes como los del león. Llevaban puestas armaduras de hierro y sus alas rugían como un ejército de carros de guerra que se apresuraba a la batalla. Tenían colas que picaban como escorpiones y durante 5 meses tuvieron el poder para atormentar a la gente. Su rey es el ángel del abismo sin fondo. Su nombre, el destructor. En hebreo es Abadón y en griego es Apolión. El primer terror ya pasó, pero mira, vienen 2 terrores más. Entonces el sexto ángel tocó su trompeta y oí una voz que hablaba desde los 4 cuernos del altar de oro que estaba en la presencia de Dios. Y la voz le dijo al sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles que estaban atados en el gran río Éufrates. Entonces los 4 ángeles que habían sido preparados para esa hora, ese día, ese mes y ese año, fueron desatados para matar a la 1/3 parte de toda la gente de la tierra. Oí que su ejército estaba formado por 200 millones de tropas a caballo. Así, en mi visión, vi los caballos y los jinetes montados sobre ellos. Los jinetes llevaban puesta una armadura de color rojo, azul oscuro y amarillo. La cabeza de los caballos era como la de un león, y de la boca les salía fuego, humo y azufre ardiente. La 1/3 parte de toda la gente de la tierra murió
a causa de estas 3 plagas: el fuego, el humo y el azufre ardiente que salían de la boca de los caballos. El poder de estos caballos estaba en la boca y en la cola, pues sus colas tenían cabezas como de serpiente, con el poder para herir a la gente. Sin embargo, los que no murieron en esas plagas, aún así rehusaron arrepentirse de sus fechorías y volverse a Dios. Siguieron rindiendo culto a demonios y a ídolos hechos de oro, plata, bronce, piedra y madera. Ídolos que no pueden ver, ni oír, ni caminar. Esa gente no se arrepintió de sus asesinatos, ni de su brujería, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Este Apocalipsis 9 es un capítulo fuerte, no tanto por las imágenes, sino por el resultado. Aún después del dolor, muchos no se arrepienten. Aquí no estamos frente a un Dios fuera de control, sino frente a una humanidad que insiste en vivir sin Él. En los versos del 1 al 2, Juan ve una estrella que cae del cielo y recibe la llave del pozo del abismo. Ahora, este ser actúa bajo la autoridad de Dios. La llave no es robada, la llave es entregada. En Apocalipsis 1, versos del 17 al 18, vemos que Cristo es el que tiene las llaves y aquí las delega temporalmente. Pero quiero decirte algo muy importante para que también lo tengas grabado. Ni el mal ni los demonios pueden actuar con autonomía absoluta. Todo está limitado por Dios. El caos nunca gobierna el universo. Dios sigue estando sentado en el trono. El abismo representa el lugar de confinamiento de los demonios, su residencia. No es su hogar natural, es su prisión. Y aun cuando se abre, no se desata el infierno sin control, sino un juicio con límites. En los versos del 3 al 6, estas langostas no destruyen la vegetación como en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Sino que comienzan a atormentar a las personas. Y no eran insectos, eran demonios. Juan toma la imagen de Joel capítulo 2, que acabamos de leerla, donde las langostas anuncian el día del Señor, ¿se acuerdan? Pero aquí el símbolo es espiritual. Y esto es estremecedor, porque no pueden tocar a los que tienen el sello de Dios, es decir, a los que Dios ha separado para Él. No pueden matar, solo pueden atormentar y atormentar por 5 meses. Así que esto lo que revela es un juicio, y un juicio no es venganza, un juicio es advertencia. Dios permite el dolor para provocar arrepentimiento, no para aniquilar, nunca para matar. Ahora, el tormento es tan intenso que las personas desearán morir, pero no van a poder, porque ni siquiera la muerte está bajo su control. Y te debes haber dado cuenta en los versos del 7 al 10, el momento en el que Juan describe a estas criaturas, a estas langostas, la apariencia de las langostas. Eran como medias híbridas, ¿no? Parecían caballos preparados para la guerra, pero tenían rostros humanos y cabello de mujer y dientes de león y armaduras de hierro. Y yo creo que es como el pecado que se disfraza, ¿no? El mal siempre se presenta atractivo, fuerte, convincente, pero termina siendo cruel, termina siendo destructivo. Y debemos reconocer esta actividad demoníaca para evitar toda curiosidad, toda fascinación. El ocultismo, la oscuridad, eso no es un juego, no es entretenimiento, tampoco es una energía neutral, no. Jugar con la oscuridad siempre termina apagando la luz, siempre abre puertas al enemigo. Es mejor no jugar con fuego. En el verso 11, Dios habla del destructor, de Abadón y de Apolión, el líder de estas langostas. Abadón en hebreo y Apolión en griego, que significa destructor. Juan probablemente hace un contraste con el dios Apolo, alguien que fue muy adorado en el mundo grecorromano, y lo que muchos adoraban como luz, en realidad, los estaba destruyendo, porque no todo lo que nos promete iluminar viene de Dios. Algunas luces enceguecen. Tenemos que examinar todo de acuerdo a la palabra de Dios. En los versos del 13 al 16 es el 6º ángel y los 4 demonios atados. La voz sale del altar de oro, un lugar de intercesión,
Y el juicio también responde a la justicia de Dios, no solo a la maldad humana. Los 4 ángeles, esos eran demonios y estaban atados. No actuaban porque no podían. Son soltados en una fecha exacta, hora, día, mes, año, nada improvisado, nada fuera de la agenda de Dios. Y muere una tercera parte de la humanidad. Esto sumado a Apocalipsis capítulo 6, más de la mitad del mundo perece. Y aún así, si Dios no pusiera límites, la destrucción sería total. En los versos del 16 al 19, la Biblia nos habla de 200 millones de soldados, que era una cifra absurda para la época de Juan. Hoy ya no lo es, pero el punto no es militar, sino espiritual. La fuerza del juicio no logra quebrar corazones endurecidos. El poder sale de la boca y de la cola, de las palabras y también de las consecuencias. Mentira y veneno. Normalmente así opera el mal. Versos 20 y 21, el final más trágico del capítulo. Los que no murieron rehusaron arrepentirse. O sea, ellos no dejaron la idolatría, no abandonaron la violencia, no soltaron la inmoralidad sexual, no se apartaron del robo ni de la brujería, y el pecado que hoy se tolera, mañana se practica, y el que se practica se repite, y el que se repite te esclaviza. Recuerda Santiago capítulo 1 verso 15 que dice: de esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Yo te lo resumo así. Viene el deseo, luego el pecado, luego eso se genera un hábito y por último trae muerte. Y ahora, pensar, pero yo nunca voy a llegar ahí, pues. Ese es el primer síntoma de un corazón que ya empezó a endurecerse. Ora conmigo hoy, dile: Dios, hoy no queremos ser personas que ven advertencias y siguen igual. Líbranos de tener un corazón endurecido. Muéstranos cualquier pecado que esté echando raíces antes de que se convierta en esclavitud. Yo te quiero dar las gracias porque aún en el juicio siempre hay misericordia. Tú siempre nos muestras un camino para acercarnos a ti. Y esas advertencias también son oportunidades para volver a ti. Hoy queremos responder, Dios. Hoy queremos acercarnos a ti. Ayúdanos a vivir cada día en santidad, muriendo a nuestros propios deseos, entregándote todo lo que sentimos, todo lo que pensamos. Danos un corazón limpio, Dios, porque queremos verte, queremos estar contigo y pasar nuestra eternidad a tu lado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia nos sentamos y lloramos al pensar en Jerusalén. Guardamos las arpas, las colgamos en las ramas de los álamos, pues nuestros captores nos exigían que cantáramos. Los que nos atormentaban insistían en un himno de alegría. Cántennos una de esas canciones acerca de Jerusalén. Pero ¿cómo podemos entonar las canciones del Señor mientras estamos en una tierra pagana? Si me olvido de ti, oh Jerusalén, que mi mano derecha se olvide de cómo tocar el arpa, que la lengua se me pegue al paladar, si dejo de recordarte, si no hago de Jerusalén mi mayor alegría. Oh Señor, recuerda lo que hicieron los edomitas el día en que los ejércitos de Babilonia tomaron a Jerusalén. Destrúyanla, gritaron, allánenla hasta reducirla a escombros. Oh Babilonia, serás destruida. Feliz será el que te haga pagar por lo que nos has hecho. Feliz será el que tome a tus bebés y los estrelle contra las rocas. Bueno, este salmo nace después de la destrucción de Jerusalén, cuando el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Ellos no estaban en guerra, estaban en duelo. Habían perdido su ciudad, su templo, su identidad. Los ríos de Babilonia, símbolo de abundancia para los babilonios, se convirtieron en un lugar de lágrimas para los exiliados. Ellos colgaron las arpas y eso no era rebeldía, era quebranto. No es que no amen adorar, es que el dolor les había robado la voz. Y hay silencios que no son falta de fe, sino exceso de dolor. En los versos 3 y 4 parece que le están diciendo: cántenos una canción,
pero en realidad era la burla del opresor. Los captores no piden música por amor, sino por burla. Ellos quieren convertir lo santo en espectáculo. Versos del 5 al 6 dice: si me olvido de ti, oh Jerusalén. Jerusalén aquí no es solo una ciudad, sino que representa la presencia de Dios, la identidad del pueblo, la historia de redención. En el exilio, el mayor peligro no era Babilonia, era olvidar quiénes eran. Entonces lo que el salmista decía aquí es: yo prefiero perder la habilidad, perder una mano, antes que perder la memoria de Dios. Así que por más dolor que sientas hoy, eso no debe robarte tu memoria espiritual. Recordar quién es Dios en medio del caos siempre es un acto de resistencia. Versos del 7 al 9 son versículos difíciles de explicar, porque no era un mandato, no era un grito, tampoco era una orden de Dios, sino era una oración nacida de un trauma. El Salmo no está diciendo esto está bien, está diciendo esto es lo que sentimos. Entonces, la Biblia no maquilla el dolor humano, siempre lo expone. ¿Qué es importante ver aquí? Que el salmista no ejecuta venganza, él se le entrega a Dios. Y Dios permite que este clamor quede registrado, no para imitarlo, sino para mostrar hasta dónde puede llegar el corazón humano cuando ha sido devastado. Así que quiero que sepas que Dios no se ofende porque nuestras emociones sean honestas. Llevar la ira a Dios es mejor que descargarla en otros. La justicia final no nos pertenece, le pertenece a Dios. Así que me gustaría hoy decirle a alguien esto: no te exijas cantar cuando necesitas llorar. No escondas tu enojo de Dios, entrégaselo. Y recuerda que Dios es justo. Tú no necesitas cargar con esa función. Deja que Dios sea Dios. Ora conmigo y dile: Padre, hoy venimos con nuestras lágrimas, con nuestras memorias que duelen, con emociones que no sabemos cómo ordenar, con las hormonas revueltas. Gracias porque tú no nos pides fingir delante de ti. Tú quieres que nosotros seamos tal y como somos. Sana nuestro corazón para que el dolor no se convierta en amargura. Ayúdanos a confiar en que tu justicia es perfecta, aun cuando no la veamos hoy. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios capítulo 30, verso 10. Nunca difames al empleado ante su patrón, porque te maldecirá y sufrirás las consecuencias. Este proverbio no habla solo de empleados, de jefes. Habla del poder destructivo de la lengua cuando se usa sin responsabilidad. Agur nos advierte que hay palabras que no son simples opiniones, son acusaciones que pueden arruinar vidas y también el corazón de alguien que las pronuncia. Imagínate, difamar es más que mentir, es hablar sin derecho, sin amor, sin necesidad. A veces lo hacemos por justicia, para advertir o porque alguien tiene que decirlo, pero la Biblia nos frena en seco y nos dice: no te metas, que Dios no te ha puesto como juez. Oye, ubícate y ponte en el lugar que te corresponde. La lengua no solo revela el corazón, también determina el rumbo de nuestra vida. Hay un peligro de hablar desde arriba, y este proverbio asume una relación de desigualdad de poder. Alguien habla ante el patrón, alguien más vulnerable recibe el daño. Y Dios es especialmente sensible a esto. Usar la palabra para inclinar la balanza injustamente es pecado, aunque el comentario sea cierto. Y aquí aprendemos algo súper interesante. No todo lo verdadero debe ser dicho, y no todo lo dicho edifica. Si tú eres maduro, no vas a decir todo lo que piensas, vas a discernir solo lo que te edifica. Y el verso continúa, dice: te maldecirán y sufrirás las consecuencias. Cuando tú difamas, rompes la confianza, contaminas el ambiente, te expones también a juicios que no te corresponden y te ganaste una maldición. Dios mismo se pone como defensor del injustamente señalado. Y hoy vivimos en la era del comentario rápido, del mensaje reenviado, del te cuento algo, pero no digas que yo te lo dije. Este proverbio nos llama a algo súper contracultural,
guardar silencio cuando hablar solo multiplicaría el daño. Nosotros no somos llamados a ser fiscales de la vida ajena, sino guardianes de la paz. Dios no nos ha dado esa función de ser voceros del chisme, sino administradores de la gracia. Antes de hablar de alguien, pregúntate, ¿esto que voy a decir edifica o destruye? Nunca tomes el rol de juez, porque es algo que Dios no nos ha dado. Cuida tu lengua, si tú quieres cuidar tu futuro. ¿Sabes qué? El silencio también es sabiduría. Mejor no digas nada. Ora conmigo hoy, di: Dios, guarda mi boca, purifica mi corazón, líbrame de usar la palabra para herir, para manipular, para destruir. Enséñame a hablar con sabiduría, a callar cuando tengo que callar, que mi boca no me gane. Queremos que nuestras emociones, que nuestro temperamento esté controlado por ti, Espíritu Santo. Ayúdanos a que nuestras palabras reflejen tu carácter y no nuestro impulso. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Día 352. Check. Y hoy quiero contarte el testimonio de Edilson Zidane, que hoy nos comparte un testimonio de protección. Él dice que durante un tiempo trabajaba en una empresa donde los pagos se realizaban en efectivo. Cada día de pago venía acompañado de una preocupación constante porque trasladarse en transporte público con un salario en el bolsillo es peligroso. Un día, después de recibir su sueldo, él subió a un autobús rumbo a su casa. En la parte trasera del vehículo viajaban aproximadamente 5 personas adelante, unas 10 más junto al conductor, y todo parecía normal, hasta que en una parada subieron 2 delincuentes. Comenzaron a despojar de sus pertenencias a todos los pasajeros de la parte delantera. En ese instante, Edilson no gritó, no se paralizó, no intentó huir. Hizo lo único que sabía hacer: clamar, orar. Y lo hizo desde lo profundo de su corazón. Él le dijo a Dios: Señor, cúbreme con tu sangre y protégeme. Segundos después, escuchó algo que solo puede explicarse como una intervención divina. Uno de los asaltantes, con el arma apuntando al conductor, le gritó al otro: ve a robar a los que están atrás. Pero la respuesta fue inesperada: no hay nadie ahí atrás, vámonos. Y se fueron. Allí estaba Edilson. Allí estaban los demás pasajeros, visibles, pero invisibles al mismo tiempo. Dios los había cubierto, los había guardado, los había escondido bajo su mano protectora. Y eso no fue suerte, eso no fue coincidencia, fue Dios obrando de una manera sobrenatural, cegando los ojos de quienes venían con malas intenciones. Hoy Edilson puede decir con convicción: Dios protege, Dios guarda, Dios responde cuando lo invocamos. A Dios sea la gloria por su protección y su cuidado. Edilson, gracias por compartir tu testimonio, que nos recuerda que no estamos solos, ni siquiera en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad. Cada vez que nosotros clamamos a Jesús, algo se mueve en el mundo espiritual. Hay batallas que no vemos, pero que Dios sí pelea por nosotros. Así que tu historia fortalece la fe de muchos que hoy salen a trabajar con miedo, que viven preocupados, que sienten vulnerabilidad, que sepan que el mismo Dios que te cubrió a ti, Edilson, sigue cubriendo a cada uno de los que confían en Él. Te regalo Éxodo capítulo 23, verso 20, que dice: yo envío un ángel delante de ti para que te proteja en el viaje y te lleve a salvo al lugar seguro que te he preparado. Y ahora quiero agradecer a los corazones generosos de esta hermosa comunidad de íntimos. ¿Y saben qué? Quiero comenzar dándole las gracias porque tuve una reunión súper especial con mis queridas íntimas de Lima, Perú. Ellas son parte del equipo de Susana. Hace poquito nomás nos reunimos, celebramos juntas este año, oramos, pude abrirles mi corazón. Y son un grupo de nuevas amigas con las que estamos compartiendo luchas, risas y sobre todo la palabra de Dios. Comimos una deliciosa parrilla. Quiero darle las gracias a Alejandro. Todo estuvo espectacular. Pasamos un tiempo súper lindo, muy genuino, de esos que salan el alma. Al final me sorprendieron y me regalaron un lapicero. Me dijeron: te damos este lapicero porque sabemos que vas a firmar muchos libros. Y lo que ellas no saben
es que yo ya estoy escribiendo un libro para el 2026. Así que se vienen novedades y todo empezó en una mesa con amigas, con oración y con un Dios que siempre va un paso adelante. A ustedes, queridas, quiero regalarles 2 de Crónicas, capítulo 15, verso 7, que dice: sean fuertes y valientes, porque su trabajo será recompensado. Y hoy también quiero agradecer a Angie Celeste Jiménez Sánchez. Gracias, mi querida Solange Pinero. Gracias, Sara Ailín Aparicio Ortega. Gracias, Solange Chacón. Gracias, Rina de Chávez. Muchas gracias, Verónica Quirós. Gracias, Joana Navarrete. Que Dios las bendiga, mis queridas amigas. Y quiero regalarles Éxodo 14:14, que dice: el Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Sabemos que Dios ya les ha dado la victoria. No hay nada que temer. Él está en control de todo. Ustedes estarán en mis oraciones. Y hoy también me quiero unir a la celebración de los que hoy, 18 de diciembre, nacieron o están de aniversario. Feliz cumpleaños a mi querida Monse Donis, que cumple 26 años. Tu mamá Lupita, desde Ciudad de México, quiso honrarte diciendo: Monse, tú eres un milagro desde el vientre. Gracias por presentarme este podcast, porque ahora amo al Señor con todo mi ser. Nunca te sueltes de la mano de Jesús, hija. Tu mamá te ama con todo el corazón. Querida Monse, que Dios te sorprenda con su amor. Te regalo Jeremías 33:3, el celular de Dios. Y hoy también quiero saludar a Loren Desiré. Te cuento que tu familia te celebra, te ama, agradecen que le hayas compartido este podcast. Así que gracias por ser luz, Loren Desiré. Que la mano de Dios esté sobre ti. Te regalo Proverbios capítulo 16, verso 3. Hoy también quiero celebrar el aniversario de Luis y Tatiana. Ellos celebran 15 años de casados. Felicidades por esos 15 años de matrimonio. Y qué hermoso es saber que Dios ha tomado este último año para sanarlos, para ordenarlos. Oro para que esta nueva temporada esté marcada por su gracia, por comunicación, por propósito. Les regalo 1 de Corintios capítulo 13, verso 7, que dice: el amor nunca se da por vencido. Que este aniversario no solo les recuerde lo vivido, sino que inaugure lo que Dios quiere construir en ustedes. Feliz cumpleaños para María Isabel Clavijo Rivera desde Bogotá, Colombia. Gracias por dejar que la palabra te acompañe cada día. Quiero que sepas que Dios todo lo hace hermoso en su tiempo. Así que te regalo Eclesiastés capítulo 3, verso 11. Que Dios te sorprenda con su fidelidad. Que sepas que tienes una recompensa gigante. Feliz cumpleaños para Alexander Triana, papá de Adriana Vanessa, quien está celebrando 1 año más de vida. Alexander, en medio de este proceso de salud que no ha sido sencillo, yo quiero recordarte que no caminas solo. Dios te sostiene aún en los días donde tu cuerpo te pesa y estás cansado. Yo oro para que sientas nuevas fuerzas, para que te sientas renovado, acompañado por Dios y con paz. Que este nuevo año venga lleno de descanso, de esperanza, de señales claras del cuidado de Dios. Te regalo Isaías capítulo 40, verso 31. Hoy también quiero saludar a Henry Jesús Solarte hasta Pasto, Nariño, Colombia. Henry, le doy gracias a Dios por tu vida. Gracias por tu presencia firme, constante. Gracias por ser el papá de Samuel y por estar para Darling, Catalina y Luis, con un corazón dispuesto siempre a ayudar, a sostener y a acompañar. Te quiero regalar el Salmo 34, verso 18. Oro para que este nuevo año sea de dirección, de fortaleza y de mucha paz. Recibe este saludo con todo el cariño de Sandra, de tu hijo Samuel, de Luis, de Catalina y de Darling. Que te sientas que eres muy amado y acompañado en cada paso. Muchas gracias, querida comunidad, por acompañarme hasta aquí. Cada vez estamos en más cuenta regresiva. Yo creo que ustedes todavía no se imaginan, pero Dios tiene para nosotros un mes de victoria. Sigamos confiando, sigamos perseverando, que es nuestro Dios el que pelea nuestras batallas. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios. Shalom, shalom. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.